¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Nuestra cobertura 54 ciudades en esta región medio oeste y nuestro objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad. Por eso le apostamos a la radiografía de cada una de las notas informativas y no precisamente su verdad absoluta. Eso es lo que buscamos en Micrófono Abierto. Hoy es viernes 8 de abril del año 2016 y vamos a dedicar este programa a una dialéctica de opiniones de grandes personalidades que asumen tener una postura clara y concisa sobre cómo rescatar el México, ese México perdido. Déjenme manejar un contexto antes de iniciar la presentación de estos grandes invitados. A pesar de escuchar cotidianamente palabras como democracia, política, censo, comicios, debemos de entender que estos vocablos han tenido sus orígenes hace miles de años y quizá, datos de nuestra historia universal, nos remontan a sociedades como la ateniense o la República Romana. Sin embargo, miles de años después, hablando de nuestros días, a pesar de toda esta evolución, aún no se ha alcanzado ese ideal democrático. La palabra democracia está compuesta por dos voces griegas, demos pueblo y kratos poder. Esto quiere decir que etimológicamente democracia significa el gobierno del pueblo. Entre los años 600 y 593 a.C., en Atenas, una de las principales ciudades griegas, recibió a Drácon y Solón sus primeras leyes fundamentales. Fue así como se inicia la evolución que culminaría acuñando el término democracia. Gracias a estas leyes se instalaron la distinción entre las leyes de la naturaleza, poblada de los dioses, o las leyes puramente humanas de dicha ciudad. Sin esta distinción podríamos decir que no habría sido posible hablar de democracia. En dicha época los griegos vivían igual que el resto de los pueblos primitivos, acosados por las fuerzas imprevisibles de la naturaleza y por la presión bélica de otros pueblos, defendiéndose como podían de aquella y de estos gracias al mando despótico de un poti o líder guerrero. El poder que por entonces lo gobernaba les venía supuestamente de afuera, quizá de la poderosa interpretación de la naturaleza o la designación divina. Podríamos resumir históricamente que entrando al siglo V a.C., la idea de la igualdad. Mucha atención, amigos radioescuchas, aquí viene lo interesante del cual se va a desglosar este debate. A principios del siglo V a.C., la idea de la igualdad entre los ciudadanos se fue imponiendo, todo ello sin duda después de un proceso de varios siglos de lucha, desórdenes, transiciones y vacilaciones. Esta tarea correspondió sin duda a Clístenes y sobre todo a Pericles. En ese último se encuentra la esencia de la democracia griega. Los rasgos más característicos de dicha democracia de Pericles residen en la conformación de la eclesia o asamblea del pueblo. En ella se debatían los asuntos más importantes de dicha sociedad, desde diplomacia, cuestiones económicas, dirección de guerra, asuntos militares, obras públicas, etc. Cualquiera podía tomar la palabra y la opinión más humilde podría imponerse teóricamente sobre la del más distinguido aristócrata, si es que convencía con sus argumentos. Sin embargo, aunque la mayoría de los ciudadanos fuera competente para tomar decisiones, lo cierto es que la eclesia era demasiado numerosa y tenía que delegar algunas funciones. Se reunía pocas veces al año o en casos excepcionales. Por ello, para los asuntos de política diaria existía el famoso Bullet o Asamblea de los 500, era una especie de cámara alta en la que participaban 50 miembros de las 10 principales tribus o demos de Atenas, elegidos a sorteo. Cualquier ciudadano no podía participar en esas Bullet, era preciso además tener una cierta experiencia política en su tribu y a pesar de un riguroso examen de la moralidad. Pues bajo ese contexto, amigos radioescuchas, para entrar de lleno a lo que es el término democracia, hoy en día nuestro país, pues déjenme decirles en algunos datos específicos, hablando de la pobreza de un país que según la propia organización llamada Freedom House lo considera un país democrático, pues hoy en día la pobreza en México, estamos hablando de 55.3 millones de personas, algo así como el 46.2%. México, que desde la óptica de algunos que lo criticamos posiblemente radicalmente, podríamos decir que México sigue secuestrado entre corrupción, impunidad, narcogobierno y muchas cosas más. Sin embargo, las posturas difieren en los invitados del día de hoy, por lo que vamos a encontrar, para que usted, amigo radioescucha, asuma, de acuerdo a las opiniones, el mejor criterio que usted considere viable para encontrar una alternativa de un México mejor.
Vamos entonces a partir con la presentación de cada uno de nuestros invitados, cediéndoles 3 minutos e iniciando por el orden de colocación del póster con el periodista Rafael Oré de Mola para que se presente en 3 minutos y nos diga su defensa a las candidaturas independientes para el México de hoy. Adelante, señor Rafael. Me da mucho gusto saludarles y por supuesto que estamos totalmente a favor de la vida independiente, dado que en México nos ha sucedido una gran desgracia. Durante muchos años nos quejamos del presidencialismo. Nunca creímos que pudiéramos aterrizar en un escenario todavía más grave. La fusión del presidencialismo con la partidocracia. Es decir, los partidos políticos que de alguna manera hacen alianzas soterradas con el poder público, con el presidente de la República, con los gobernadores de los estados, para poder mantener su cuota alimenticia política. Esto es lo que está pasando en México. Ya la ciudadanía no cree en los partidos porque todos se han contaminado. Y entonces nos queda como remedio, si queremos tener una democracia avanzada, la vía ciudadana, la vía de la reforma política integral, o para decirlo sin los feminismos, nos queda la revolución pacífica. Muchas gracias, don Rafael. Memo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec y gran activista, y a pesar de que lo han golpeado muchos partidos, sigue en la lucha porque él considera que el problema no es el Partido Revolucionario Institucional, sino el cacicazgo de poder que lo controla. Pero vamos a escuchar en 3 minutos su opinión y apreciación de por qué México se puede rescatar en las filas de un partido como el Revolucionario Institucional. Memo Valencia. Raúl, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Saludo con mucho respeto al señor Rafael Oré de Mola, alguien a quien admiro mucho, a don Jorge Vázquez, un líder social de opinión que trasciende fronteras, y a todos y cada uno de los invitados. Me da mucho gusto compartir estos micrófonos con ustedes. Me agradezco la oportunidad que me das de hablar en torno a lo que ha sido mi lucha constante durante los últimos años. En efecto, el problema no es el PRI, el problema son las personas. El PRI es un partido que surge de los ideales de la Revolución Mexicana, un partido que surge de la lucha social, de las causas sociales, que aglutinó a todos esos grupos sociales que luchaban desde sus trincheras, sus estados, pues para dar libertad, democracia, justicia social, para que la tierra fuese para quien la trabajara, y que, bueno, a raíz del renacimiento del partido político se fundó con el objetivo de cristalizar la lucha social de la Revolución Mexicana. Se ha venido transformando, pero es un partido que es más una institución, que es más una idea, que desafortunadamente hoy en día se encuentra secuestrado por intereses mezquinos, perversos, de una plutocracia, que atinadamente tú la has llamado inclusive una cinicocracia, que hoy en día con el mayor cinismo hacen sus fechorías, pero que lo más fácil para ellos es que personas que pensamos como yo, pues salgamos, declinemos, claudiquemos en nuestra lucha y le abramos las puertas a que ellos abiertamente se sigan sirviendo con la cuchara grande. Si uno claudica y abandona la lucha, pues ellos son los más beneficiados. Y como ese no es mi objetivo, mi objetivo es luchar, mi objetivo es impedirlo, pues seguiremos al interior del partido, luchando para que sea lo que alguna vez se pensó, una institución que le diera impulso a las grandes luchas sociales, y que su objetivo de democracia y justicia social fue el objetivo de nuestro partido político. Eso es mi inicio, Raúl, y agradecerte nuevamente. Un saludo a todos. Gracias, Memo Valencia. Pues con ese mismo parámetro vamos a abrir los micrófonos a nuestro amigo Alex Simadi, que desde la óptica de una alternativa nueva que surge en la partidocracia mexicana, ¿Se llama Radio Latina? me refiero a Morena,
representada por Andrés Manuel López Obrador y que parece que muchos mexicanos simpatizan con esta corriente. Vamos a escuchar una breve presentación del señor Ale, que nos diga por qué Morena y quién es Ale para apoyar este contexto y esta alternativa de solución a México. Adelante, amigo Ale. Hola Raúl, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Ale. Bueno, antes que nada yo quiero dejar claro que no formo parte integral de Morena, no estoy dentro de, no soy miembro de, es decir, no tengo ningún puesto ni tampoco estoy aspirando a ningún cargo popular. Yo soy simpatizante de Morena y prácticamente lo que hago es observar desde afuera tanto los problemas de México y una posible solución a partir de la perspectiva de Morena. Yo comparto la opinión con otras personas de que la solución de los problemas debería de ser pacífica. No tengo ninguna duda de que quienes estamos en este momento reunidos aquí y la gran mayoría del auditorio coincidimos en que en México priva un clima de corrupción comparable a un cáncer sistémico. Debido a las malas prácticas se ha dado lugar a un clima de inseguridad que no permite transitar tranquilamente por cualquier lugar del país, aunado a desapariciones forzadas, ataques a periodistas no alineados al sistema, criminalización de la protesta por la inmigración, la necesidad de algunos de aceptar trabajar para el narco o ser forzados a hacerlo debido a la falta de empleo y por los bajos salarios. No tengo dudas de que la justicia en México se imparte de manera discrecional, es severa para el pobre y escasa o nula para el poderoso, llegando algunas veces a la escenificación de producciones telenovelescas para incriminar o inventar conclusiones de investigaciones deficientes o incluso nulas para salir del paso y dar el carpetazo, protegiendo muchas veces a los verdaderos responsables de delitos graves. Detrás de todo esto, gobernantes que dejan el cargo con los municipios en estados y el país endeudados cada vez más y ellos enriquecidos sin explicación posible. Bajo el pretexto de que las empresas de gobierno son improductivas e ineficientes o corruptas, se liquidan al mejor postor, privatizando muchas veces derechos elementales que se especifican o especificaban en la Constitución política, ya que la han modificado a su antojo para facilitar el saqueo de las riquezas de México. Se ha empeñado el futuro de los mexicanos, desde quienes ahora habitamos aquí hasta nuestros hijos, nietos y quizás bisnietos, solicitando a diestra y siniestra créditos internacionales que deberán ser pagados con altos intereses y cuyo resultado no se ve claramente en obra pública u oportunidades de mejora para los ciudadanos de a pie, que somos la gran mayoría. Sabemos que México es un país grande, con recursos naturales abundantes, con miles de kilómetros de costas, cadenas montañosas, gran territorio que puede ser una potencia agrícola, mineral, forestal, acuífera, pesquera. Posee una mano de obra muy calificada, barata porque así lo han logrado imponer, competitiva, con ingenio, capacidad creativa, propositiva. Pero ha sido todo muy mal administrado y algunos sectores productivos prácticamente desmantelados. De ser una potencia exportadora de crudo, ahora somos importadores. De poder procesar materia prima, la exportamos a bajo precio y la importamos ya procesada a precios muy altos. Todo esto nos tiene al borde de una crisis social que puede derivar en un estallido social. Eso es algo que yo, al menos y muchos como yo, no deseamos. Más de 200,000 muertes en los últimos 9 años me hacen reflexionar mucho en ello y me hacen creer que existe una solución pacífica, inteligente. Morena, como partido político nacido de una asociación civil, es la opción legal, electoral y pacífica con altas probabilidades reales de alzarse con la victoria, incluso desde estas elecciones del 2016, en algunos lugares, y con posibilidades de crecimiento y posicionamiento pensando en el 2018 para las elecciones federales. Morena es un partido político cuyas bases integrantes, gente real, común y corriente de varios estratos socioculturales, recorren las calles, las colonias, los pueblos, las ciudades, llevando un mensaje: mostrar el porqué de los problemas y su posible solución. Ha estado llevando el mensaje a cada persona de diversos niveles socioeconómicos, idiosincrasia, profesión, ideología, sin pretender dejar de lado a nadie, promoviendo el voto informado y razonado más que condicionado por algún regalo, despensa, bono o tarjeta bancaria. Morena no compra votos. Morena informa y procura que el voto sea razonado. Si en la elección federal del 2000 la gente llevó al poder a Vicente Fox haciendo uso del voto útil, ahora yo propondría el voto de castigo. Preguntarle al gobernante: ¿tengo un mejor empleo y gano más? 30 segundos, ¿no? Sale. Pues castigado. Gracias. ¿Los servicios como el gas, la electricidad, la gasolina son mejores y más baratos? No. Castigado. ¿Puedo moverme libremente por el país sin temor a ser secuestrado, violado, asesinado o desaparecido? No. Castigado. Esa es la propuesta. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Ale Simedí.
ahora vamos a escuchar la opinión de un amigo y titular también del programa, que al finalizar micrófono abierto estará buenísimo el tema, los papeles Panamá, que va a coordinar nuestro amigo Juan Zabaleta, y que también es titular Jorge Vázquez. Jorge Vázquez es antisistema, pero qué mejor que él se presente, el por qué defiende su postura. Mi estimado apreciable Jorge Vázquez. Muchas gracias, Raúl. Un saludo, Alex, Memo, un saludo, volver a estar con ustedes en un espacio. Pues es bastante sencillo. Es bastante ¿Qué es lo que está sucediendo en México y en el mundo? Lo que está sucediendo es una guerra. Nos declararon la guerra, nos están atacando, y no nos damos cuenta de que el enemigo, jamás vamos a poder tomar las decisiones correctas para nuestra defensa. Eso es muy importante, es algo que tenemos que tener muy, muy claro. México no lo gobierna el PRI, México no lo gobierna el PAN, México no lo gobierna el Congreso, ni el Senado, ni nadie en ese sentido. México, igual que el resto de los países del mundo, están gobernados por un poder económico, ¿verdad? Quien controla el poder, quien tiene el poder económico, controla los poderes políticos en México y en cualquier otro lugar. Entonces, pensar que mediante unas elecciones, pues, por ellos mismos, para su beneficio, para su ganancia, pensar que por medio de esa acción van a dejarse arrebatar el poder, eso es un sueño, es una utopía. Ahí el más grande de los errores que estamos cometiendo. Necesitamos identificar el enemigo, identificar sus estrategias. Nos han hecho creer que lo que sucede en México y en el resto del mundo es a causa de los ciudadanos, porque no tenemos gran nivel educativo, porque no innovamos, porque no hacemos esto otro. Sin embargo, las decisiones en el país las toman en el Congreso bajo las órdenes del poder económico, que es a quien ellos obedecen. ¿Cómo se puede pensar que se puede participar en una elección cuando el INE está cooptado y está en poder de los partidos políticos? Cuando el Tribunal Electoral está también en poder de los partidos políticos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vamos a jugar, porque así le dicen, el juego político, vamos a jugar un juego donde los que crearon el juego tienen el control de todos los mecanismos para manejar los resultados a su favor? O sea, ¿en qué cabeza cabe que podemos hacerlo de ese modo? Para ganarle a un tramposo que él. Pero las elecciones en realidad no se ganan, están diseñadas, se sabe quién va a gobernar, está establecido. Es una cuestión que tenemos que tener muy claro. Supongamos, por ejemplo, que Morena ganara las elecciones, no estaría ganando las elecciones, habría sido el designado para ganarlo. Si un independiente aparece y gana las elecciones, es mentira, las elecciones, habrá sido designado para ser el nuevo administrador de esos poderes económicos. O sea, si no entendemos eso, jamás vamos a poder tomar las alternativas necesarias. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues lo primero, yo lo he dicho siempre, necesitamos difundir la verdad de lo que pasa en las supuestas democracias del mundo y en la supuesta democracia de México. Al difundirlo, nos encontramos con otras personas que ya se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Algunas otras que al escucharlo lo van a comprender y también van a alejarse de la partida y del sistema, digamos, que impera en el país y en el mundo. Yo estoy convencido de que somos bastantes los que ya sabemos lo que sucede y somos bastantes los que con uno o dos detalles de información podremos comprender lo que está pasando. Y esos bastantes serán suficientes para en un momento dado y de forma pacífica
porque el único que está intentando llevar esto a la acción violenta son esos poderes económicos a través de los partidos políticos. 30 segundos, sistema Jorge. político establecido. Ok, por eso digo, estoy convencido de que sí somos suficientes para tomar acciones alternativas que en el transcurso del debate, Raúl, pues ya los iré mencionando. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. Vamos a continuar con nuestro amigo Lenin Torres, que es un inmigrante mexicano y un jovencito que también tiene mucho que aportar y que me gustaría que me diese su opinión sobre cómo desde la óptica de un inmigrante mexicano que es parte del grupo de los 33 millones que están fuera del territorio azteca y que también quisiesen ser partícipes de una reestructuración de este México. Adelante, Lenin Torres. Hola, muy buenas tardes, Raúl, aquí a todos los radioescuchas de Radio Latina 5.net. Muy buenas tardes a todos los compañeros presentes. Mi nombre es Lenin Torres, soy activista en la ciudad de Chicago en pro de los derechos migrantes y pues me vi en la necesidad de migrar desde mi estado natal, Michoacán. Yo trataré de dar el punto de vista migrante a la problemática social, económica y política de nuestro México actual, mediante la implementación del cambio desde el extranjero, como yo le llamo, a diferencia de ustedes que lo quieren desde México. ¿Y cuál es ese cambio? El poder de la remesa. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Lenin. Bueno, pues ya escucharon la participación. Yo quiero dar mi punto de vista porque si bien yo comparto una opinión con Jorge Vázquez y siempre ha sido esa coincidencia, no me interesa este sistema putrefacto para nada. Ya hemos vivido durante siglos esta experiencia de un simulacro de democracia. Yo le apuesto más a que si queremos derrocar el sistema lo hagamos desde adentro. Y voy a tomar como referencia algo que para nosotros siempre ha sido fundamental y predominantemente importante en la política mexicana, lo que se suscitó en un pueblo no mayor de 20,000 habitantes que se llama Cherán, Michoacán. Y es que aquel viernes 15 de abril, amigos, las mujeres de la comunidad de ese pueblo, acompañadas por sus hijos, muchos de ellos niños, detuvieron a ese flagelo que era la narcodelincuencia que imperaba en esa región. Pero ¿qué rescato de ello? A diferencia de nuestro amigo Jorge Vázquez, que es lo único que nos diferencia, yo le apuesto a que debe haber un plan y un método para poder derrocar el sistema desde adentro, como lo hizo este ejemplo tangible que fue Cherán. Y dentro de los elementos fundamentales que rescato de esa sociedad, es que lo primero que hicieron, sin duda, fue identificar a su propio enemigo. Y ese enemigo que tenían en común, pues era estos narcodelincuentes. Posteriormente ellos fortalecieron la solidaridad étnica para tomar como referencia y fortalecer a la comunidad para después tomar la decisión de poder expulsarlos, incluyendo el sistema de partidocracia que imperaba en esa región y que por ende dividía a la propia sociedad. Todo esto se llevó bajo un método, es decir, bajo un procedimiento a corto, mediano y a largo plazo para que explotase todo un 15 de abril del 2011 y que hoy nos da como regalía Cherán, que es una de las comunidades en todo el territorio mexicano con menor número de delincuencia, si no es que es cero. Y bueno, amigos, así cerramos la primera participación y ahora me gustaría iniciar nuevamente con Rafael Loret de Mola, después de escuchar la opinión de todos y cada uno de nosotros, el por qué está en contra de nuestras opiniones o a favor en cada uno de los comentarios emitidos, don Rafael, y la misma pregunta sería para Memo, para Ale, para Jorge, para Lenin y cerraría su servidor. Adelante, don Rafael. ¿Qué opina de todas las opiniones? ¿En qué coincide? ¿En qué no coincide con lo que opinamos? Bueno, me parece que hay un hilo conductor en cada una de las opiniones. El hilo conductor es que todos los que estamos al habla estamos de acuerdo en que el sistema político mexicano ya llegó a su límite, que ya no hay un mañana para este sistema, que ya no puede existir un gobierno como el que estamos padeciendo bajo la titularidad de Enrique Peña Nieto, que es necesario modificar muchísimas cosas, que es necesario afrontar los mismos problemas de antaño que se han vuelto ahora presentes por la falta de atención durante todos estos lustros, décadas. Creo, sin embargo, que en el caso del PRI no parece ser factible que pueda seguir mandando votos cuando se ha equivocado tanto. Me parece una suerte de Rasputín, el famoso monje de Rusia, al que mató un príncipe miembro de la familia real del zar Nicolás, y que con ello condenó
para siempre al carísimo. El problema fue que no se podía morir, y le clavaban puñaladas, tiros, balazos, lo arrastraban, y no se moría, y tardó muchísimo en morirse, y todavía cuando lo arrojaron al río, seguía vivo. Así me parece el PRI, un Rasputín de la era moderna. Ya no hay manera de dispararle más, de denunciarlo más, y me asombra que haya todavía periodistas afrentados que digan que pueden todavía hacer algo por su partido. Esto no lo entiendo. No lo entiendo porque lo he discutido incluso con algunos otros, no me refiero a nuestro amigo que está presente ahora, sino que me refiero a muchos otros periodistas que dicen, bueno, seguimos en esto aunque rechacemos todo lo que haya ocurrido con el PRI. Esto no tiene sentido, porque si uno de los grandes males del sistema político mexicano es la partidocracia, y la partidocracia comienza y termina en el PRI, pues una de las cosas que tenemos que descifrar es al PRI mismo, al PRI como antiguamente se hablaba del partido oficial, o al PRI convertido en una especie de cárcel de los mexicanos y de salón de fiestas de los manipuladores. Ya no podemos permitir una cosa así, no podemos permitir la oligarquía, no podemos permitir la existencia de la aristocracia mexicana, que es precisamente lo que se opone a la democracia. Hace unos días, por ejemplo, veía yo que hay tales cruces aristocráticos entre las primeras familias, que el secretario de Cultura, por ejemplo, Rafael Tavares de Teresa, estuvo casado con la hija Carmelita de José López Portillo, y a su vez ellos lograron que sus hijos se casaran con el nieto de Gustavo Díaz Ordaz, y por otra parte, otra señora Tovar se casó con el hijo de Pascual Ortiz Rubio. Es decir, estamos hablando de 4 presidentes en el escenario de una sola familia. Esto es lo que yo llamo aristocracia. Y respecto a la gente de Morena, caramba, se oye muy bonito que repitan los viejos discursos. Yo otra vez hablar de que es muy fácil salvar al campo, que debemos salvar la industria, que debemos atacar a la oligarquía. Lo han dicho incluso los candidatos del PRI, lo han dicho incluso los presidentes del ejercicio. Recordemos el discurso inaugural del señor Peña Nieto, cuando nos habló de 13 decisiones presidenciales, de las cuales no cumplió ninguna, más que las reformas que más o menos maquillaron en aquel momento. Lo grave del asunto es que no ofrecemos alternativas, no ofrecemos opciones. No nos damos cuenta de que México ha sido vendido ya en gran parte al capital del exterior, y que tenemos que luchar contra ello. Que si revolvemos más las cosas, lo que estamos propiciando es que se declara a México como Estado fallido, y entonces nada impedirá que los Estados Unidos entren como rectores de la política, de la economía y del futuro de México. Este es el gran riesgo que estamos corriendo, el verdadero gran riesgo. Por lo demás, creo en las peticiones sociales, creo en la necesidad de que los 33 millones de emigrantes mexicanos, nosotros desde aquí les llamamos emigrantes, ustedes desde allá les llaman inmigrantes, tengan participación política y formen parte del gran conglomerado electoral en México. Esto es algo fundamental, porque bien se sabe que en los Estados Unidos hay un gran activismo y hay un gran interés por los sucesos de México, aunque no se vivan en carne propia. Pero les duele profundamente a todos y cada uno de los inmigrantes el saber que cuando regresen las cosas van a seguir igual. Ese es el tormento que viven cada día. Creo sí que viven conductores que todos estamos de acuerdo en que las cosas no pueden seguir igual. El hilo conductor es necesariamente, para decirlo clarísimo, de manera muy clara, es luchar por la democracia que no existe en nuestro país, luchar por la revolución pacífica y luchar sobre todo porque México pueda madurar sin necesidad de estallidos de violencia.
Muchísimas gracias, don Rafael. No vamos a medir el tiempo, sino una apertura concisa de cada uno de ustedes. El turno para Memo Valencia. Memo Valencia, ya escuchaste la opinión de todos. Te tocó en este caso escuchar también la segunda opinión de Rafael Loret de Mola. ¿En quién coincides? ¿Con quién no coincides? Y bueno, pues danos tu postura de acuerdo a las opiniones emitidas por cada uno de los aquí participantes. Mi estimado Raúl, lamento